Hola, hola. Este video lo estoy realizando principalmente para hacer un resumen de todo lo que vimos en la ayudantía este pasado jueves, de manera que puedan entender los ejercicios que realizamos, la información que pasamos y además va a ir sujeto a dos links, los cuales los van a llevar a playlists que tienen ejercicios de ley de Coulomb y ley de Gauss, los cuales son los principales temas que van a ver en la primera solemne. Principalmente vamos a hablar un poco de lo que son los vectores, ya que los vectores son la principal herramienta que se utiliza en ley de Coulomb y también la que van a utilizar en mecánica, para todas las personas que estén viendo mecánica en este semestre. Los vectores tienen dirección, tienen sentido y además tienen una longitud que se puede llamar como magnitud o módulo. En caso de la física, como sería en este ramo específicamente, esto lo vemos como magnitud, como una magnitud de fuerza, la cual va a estar siempre expresada o por lo general expresada en newtons. Es importante trabajar con vectores porque cualquier fuerza sometida en cualquier sentido y en cualquier dirección, solo con conocer el ángulo, se puede descomponer en los dos ejes del plano cartesiano. Es decir, esta fuerza se puede descomponer en el eje Y como también en el eje X. Y es muy importante poder hacer esto, ya que cuando es necesario sumar vectores y por ejemplo sumar fuerzas sometidas en un solo objeto, la única manera viable de hacerlo es por medio de la descomposición y la suma de los componentes en los diferentes ejes. Para descomponer un vector simplemente hay que entender que siempre tendrán un ángulo. Ese ángulo se puede utilizar para formar un triángulo rectángulo y de esa manera, calculando la longitud de los catetos, se puede calcular los componentes en los dos ejes. Como pueden ver, dos de las ecuaciones de estas tres que escribí son las que utilizaremos para llevar a cabo los ejercicios, ya que solo con la hipotenusa o con la magnitud del vector y con el ángulo se puede obtener la longitud de los catetos o sus componentes en el eje X y Y. Si se está tratando un vector el cual tiene el ángulo por debajo, se entiende que entonces multiplicando el módulo por el seno del ángulo se obtiene el cateto opuesto, el cual deriva a lo que sería el componente en el eje Y. En cambio, si multiplico la hipotenusa o el módulo por el coseno del ángulo, se obtiene el cateto adyacente, el cual sería el componente en el eje X. Para obtener la magnitud de fuerza total ejercida en un objeto en base a, por ejemplo, dos fuerzas o dos vectores, simplemente se realiza la suma de vectores, en donde se toman todos los números en el eje X, se suman y nos da la fuerza total ejercida en el eje X. Posteriormente se hace lo mismo en el eje Y y se obtiene la fuerza total ejercida en el eje Y. Después, por medio del teorema de Pitágoras, el cual es este, se obtiene la ecuación que utilizaremos para que por medio de dos catetos, que serían en este caso A y B, obtengamos la magnitud de la fuerza aplicada. Y por último, para empezar a ver los ejercicios, obtenemos la constante K, la cual va a estar representada como 9 multiplicado por 10 elevado a 9 multiplicado por newtons multiplicado además por metros al cuadrado dividido en coulombs al cuadrado. Y únicamente se pueden utilizar estas medidas para realizar los cálculos de fuerza, ya que en caso de que por ejemplo algo se encuentre en microcoulomb, se tiene que realizar la conversión, que en este caso un microcoulomb es 1 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Así que empezamos con el primer ejercicio. 4 esferas pequeñas se colocan en las esquinas de un cuadrado cuyos lados tienen 6 centímetros de longitud y cada una de ellas tiene una carga de 20 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza resultante en cada una de las cargas? Entonces, vamos con la primera carga, vamos con la segunda, vamos con la tercera y vamos con la cuarta. Todas ellas se encuentran a una distancia de 6 centímetros. Por ende, todas las cargas tienen, además de la misma magnitud de distancia entre ellas,
tienen la misma carga, que en este caso sería 20, y lo voy a poner como positivo, microcoulombs. Aquí tenemos que tomar en consideración un principio muy importante, y es que siempre que hayan cargas de diferentes signos y se analice una carga en específico, como por ejemplo esta que está acá, se entiende que la fuerza que está ejerciendo la carga que se encuentra a su lado, en este caso al ser opuestos, se atraen. Por ende, esta carga está empujando la carga que estamos viendo hacia la izquierda. Si esta carga fuera negativa, entonces se repelerían. Por ende, la carga que estamos analizando se iría hacia la derecha. Entendiendo todo esto, empezamos a calcular las fuerzas que se ejercen entre cada carga. Esto se representa de esta manera. Si nosotros vamos a estudiar cuánta fuerza se ejerce en la carga 1, se tiene que calcular entonces F1 y 2, F1 y 3 y F1 y 4, ya que esas son todas las cargas que ejercen una fuerza en la carga 1 que nosotros estamos analizando. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la fuerza que se ejerce entre dos cargas a determinada distancia? Es F igual a K multiplicado por carga 1 multiplicado por carga 2 dividido en la distancia al cuadrado. Entonces calculamos la fuerza entre la carga 1 y 2 por medio del siguiente cálculo. Primero se coloca el valor de K, que, como ya sabemos, es 9 por 10 elevado a 9. Después se coloca el valor de la carga 1, que en este caso sería 20 microcoulombs, por ende hay que multiplicar por 10 elevado a menos 6 coulombs, y además tenemos que multiplicarlo por la carga que se encuentra a la derecha, que en este caso es la misma. Por ende voy a hacerlo de esta manera, pero se puede elevar esa carga que habíamos escrito anteriormente a la 2. Después todo esto se tiene que dividir entre la distancia entre ellas al cuadrado, que en este caso sería 6 por 10 elevado a menos 2 para transformar centímetros a metros, y finalmente elevado a 2 para transformarlo en metros al cuadrado. Finalmente se obtiene al realizar el cálculo en la calculadora que la fuerza entre carga 1 y carga 2 es de 1000 newtons. Ahora se tiene que hacer lo mismo entre carga 1 y carga 3. El tema es que carga 1 y carga 3 se encuentran en las mismas condiciones que carga 1 y carga 2, pero por temas de entendimiento del ejercicio voy a anotar la ecuación y voy a anotar que nuevamente el total es de 1000 newtons. Finalmente se realiza el cálculo entre la carga 1 y la carga 4. 20 por 10 elevado a menos 6, y todo esto al cuadrado, ya que las dos cargas son iguales. El tema es el siguiente, que la distancia ahora es la diagonal entre estos dos elementos, y esta diagonal se puede observar como la hipotenusa entre dos catetos iguales, es decir, cateto 1, cateto 2, siendo estos parte de un triángulo rectángulo. Por ende, se puede utilizar nuevamente teorema de Pitágoras, es decir, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, para calcular el valor de la hipotenusa al cuadrado. Ahora, para ahorrar cálculo, se va a utilizar la siguiente identidad, y es que siempre que haya un triángulo rectángulo con dos catetos iguales, la hipotenusa va a tener un valor de raíz de 2 multiplicada por el cateto. Entonces, la longitud de esa diagonal es raíz de 2 multiplicado por 6 centímetros, pero al ser centímetros multiplico por 10 elevado a menos 2, de manera que se transforme en metros, y además lo elevamos a la 2 para que tengamos acá coulombs al cuadrado y acá metros al cuadrado, y se pueda realizar la cancelación de todos los valores que se encuentran en la constante K, obteniendo que la fuerza que se ejerce en este caso es de 500 newtons. Ahora se hace lo siguiente. En la prueba yo recomiendo agarrar
el dibujo que ustedes le entreguen y dibujar por encima de él, ya que si yo agarro el dibujo, lo agrando un poco y además retiro todo esto, puedo dibujar un plano cartesiano por encima de la carga y analizar qué fuerzas están interactuando con la carga 1. Principalmente vemos que entre la carga 1 y la carga 2 hay una fuerza de repulsión, ya que son dos cargas iguales. Por ende, acá, esta fuerza de repulsión, la cual es F12, se va hacia la izquierda. Y lo vamos a poner de esta manera. Después vemos que entre la carga 1 y la carga 3 se realiza otra fuerza de repulsión, la cual va hacia arriba. Por ende, acá se dibuja una fuerza de repulsión hacia arriba. Finalmente, se ve que entre la carga 1 y la carga 4 nuevamente hay una fuerza de repulsión, la cual va hacia el lado contrario de la carga 1. Por ende, va hacia esta dirección. Al dibujar nuevamente el plano cartesiano, se puede obtener que entonces F12 es igual a 1000 newtons, F13 es igual a 1000 newtons, y ahora tenemos F14, el cual es 500 newtons. El tema es que F14 puede ser dividido en sus dos componentes, obteniendo las magnitudes de fuerza que se ejercen en el eje X y en el eje Y por consecuencia de esta fuerza. Vamos acá a la sumatoria de las fuerzas en X y empezamos a analizar. F12 realiza una fuerza hacia la izquierda, significa que la fuerza es negativa, por ende se pone menos 1000 newtons. Ahora se analiza la fuerza 1,4 y se realiza el cálculo para obtener cuánto se va hacia la izquierda. Primero se coloca la dirección de la fuerza, después se coloca la magnitud de la fuerza, que en este caso es 500, y se hace la conversión en base al ángulo de fuerza que tiene, que en este caso es de 45 grados. Por ende, sabiendo que cuando el ángulo se encuentra por debajo del vector, la fuerza en el eje X se obtiene con coseno, simplemente se realiza este cálculo y se obtiene que todas las fuerzas que afectan a Q1 en el eje X son 1353,55 newtons. Ahora se realiza lo mismo pero en el eje Y, pero en este caso, como estamos sacando la fuerza en el eje Y el ángulo se encuentra por debajo del vector, se pone seno de 45, obteniendo que entonces la carga 1 está sometida a 1353,55 newtons hacia arriba. Ahora, para obtener el vector total de fuerza, se realiza entonces el cálculo utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras y se hace lo siguiente, obteniendo que la carga 1 está sometida a 1914 newtons y esta fuerza se va hacia arriba y hacia la izquierda. El tema es que esta información no es importante, ya que el ejercicio nos está preguntando a cuánta fuerza está sometida y acá se encuentra la respuesta final. El siguiente ejercicio se trabaja con un triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros tienen la particularidad de que todos sus ángulos son 60 y esto nos va a funcionar muchísimo a la hora de desarrollar el ejercicio, ya que entendiendo que todos los ángulos son 60, podemos sacar los componentes de todos los vectores que se vayan a dibujar. Entonces, se observa esta distribución en donde nosotros vamos a trabajar únicamente con la carga que se encuentra en el lado superior, el cual lo llamaremos nuevamente carga 1. Esta la llamaremos carga 2 y esta la llamaremos carga 3. Aquí vemos por primera vez que estamos trabajando con una carga el cual es negativa. Por ende, al ser negativa, hace una fuerza de atracción con la carga 1 y esto es muy importante a la hora de hacer el análisis de fuerza, ya que la dirección cambia el signo y esto puede cambiar completamente los cálculos que se vayan a realizar. Así que primero empezamos con fuerza 1 y 2, donde se multiplica por 8 por 10 elevado a menos 6
¿Por qué? Porque estamos haciendo la conversión de microcoulombs a coulombs multiplicado por 4 por 10 a la menos 6. ¿Por qué no se pone el negativo? Porque cuando estamos calculando la fuerza, acá no nos importa la dirección. Así que cuando estemos trabajando con esta fórmula, ignoremos el signo, ya que en este momento de la resolución del problema no lo vamos a utilizar. Ahora se divide por 80 multiplicado por 10 elevado a menos 3, de manera que se transforme de milímetros a metros y se eleva a la 2, obteniendo el siguiente resultado. Ahora se realiza de nuevo el proceso, pero entre la carga 1 y 3, obteniendo finalmente una magnitud de 22,5 newtons. Ahora analizaremos el plano cartesiano que se encuentra acá, pero lo haremos de manera que se encuentre fuera del dibujo, ya que realizaremos dos transformaciones que son muy importantes a la hora de trabajar con vectores que se encuentran en cierto ángulo. Primero entendemos que la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 es de repulsión, por ende se va hacia arriba a la derecha, con un ángulo de 60 grados. Ahora, si nosotros tenemos una fuerza, la cual está a 60 grados, y se va hacia esta dirección, lo único que vamos a hacer es trasladar esto o traducir la posición de manera que se ajuste a el plano cartesiano, ya que como vemos, si el plano cartesiano lo dibujamos acá, la fuerza se encuentra por acá, y lo único que hay que hacer es trasladar la fuerza que se genera así hacia el plano cartesiano. Ahora, en el caso de la fuerza 1,2, hay un caso diferente. Principalmente se entiende que la fuerza no es de repulsión, sino de atracción, por ende se va hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Que el ángulo lo tenemos acá, tenemos 60. Por ende, tenemos un vector, el cual se va para acá, pero al mismo tiempo, además de irse para acá, dibuja 60 grados de esta manera. Aquí podríamos llegar a la conclusión rápidamente de que acá también hay 60 grados, pero la razón de por qué es la siguiente. Se entiende que acá hay 90 grados, porque en todo triángulo rectángulo este ángulo es de 90 grados. Por ende, la suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a 180. Se obtiene que debería ser 30. Por ende, acá hay 30 grados. Pero, ahora, se tiene que entender que acá también hay un ángulo recto. Por ende, entre esta línea y esta línea tienen que haber 90 grados. Si en esta parte hay 30, ¿cuánto se necesita para llegar a 90? 60 grados. Por ende, acá hay 60 grados. Ahora, con el tiempo, se van a dar cuenta que simplemente teniendo esta configuración de ángulos, se puede hacer la traducción de manera que se obtenga que si hay 60 grados acá, también los van a ver acá. Ahora, se va a hacer el cálculo rápidamente de las fuerzas que se encuentran en el eje X y las fuerzas que se encuentran en el eje Y, obteniendo lo siguiente. Ahora, fijarse que como esta fuerza va para abajo y al mismo tiempo va hacia la derecha, entonces cuando lo escribimos en el eje Y es negativa, pero cuando lo escribimos en el eje X es positivo porque va hacia la derecha. Como esta fuerza va hacia arriba y además hacia la derecha, en los dos casos va a ser positivo. Y ahora se tienen que realizar los cálculos para obtener la magnitud con estos dos catetos. Obteniendo una fuerza total de 38,96 newtons, es decir, la carga 1 se encuentra sometida a esta fuerza que está escrita acá. Y ahora se puede repetir el proceso para todas las cargas y analizar a cuánta fuerza se encuentran sometidas.